Lo que he dicho, gracias por venir, porque es duro venir aquí a esta hora. Uy. Bueno, yo voy a hablar de hackers, pero hackers en el sentido de hackers de verdad, no el ciberdelincuente, como es esa manipulación que ha habido de medios sobre el término, ¿no? Este fricazo soy yo, que llevo la misma camiseta, por cierto, que ahí. Tengo un blog que se llama Ciberades, llevo mucho tiempo con él, en el que escribo cosas, temas geek, temas de historia, no sé qué se acopla. Y trabajo en un departamento de Telefónica que se llama Ideas Locas. Se llama así, es verdad, está en el organigrama, pone Ideas Locas, y ahí somos 5. Nos dedicamos a plasmar las ideas que tiene mi jefe es Chema Alonso. Entonces te coge por el pasillo y te dice, oye, creo que si coges un tal, bueno, venga, proyecto. Y así estamos todos los días. También colaboro mucho con Eleven Path, tengo aquí compañeros de Eleven por aquí, y también en Luca, que es la división de Big Data de Telefónica y Machine Learning, temas de IA y todo eso, que también estoy metido bastante en él. Tengo un libro que se llama Microhistorias de la Informática, que es sobre lo que os voy a hablar ahora, y aparte de eso, mi rama técnica, estas charlas son las que más me gustan, las que no son técnicas. Cuando son técnicas, pues suelo hablar de Docker o de Machine Learning, son mis dos campos en los que más me muevo a día de hoy. Este fricazo soy yo otra vez. Por el mundo entero tengo una mujer que es una santa. Porque yo cuando voy a Berlín no voy a ver la puerta, no, voy a ver el Museo de la Informática que está en Berlín. Yo he estado viviendo mucho tiempo en Estados Unidos y me iba al Museo del MIT. Me he ido o al Museo de la Computación. Pongo aquí mejor. O a Google, ¿no? Cuando estaba por allí, pues he ido a cantidad de sitios. He conocido gente muy interesante, he conocido a personajes, después veréis fotos. Pero si puedo, me escapo, voy a un museo de la informática. Y a Hack Labs. No sé cuántos de aquí estáis en un Hackspace, pero yo he estado en varios. He estado en Hack Manhattan, conozco gente de Brooklyn que también tienen allí varios Hackspace. Y yo soy un fan de Hackspace, así que yo os apoyo lo que queráis. Si necesitáis mi ayuda para lo que sea, para moverlo, yo ahí estoy, ¿eh? Y bueno, tema de hackers. Este fue mi primer ordenador. Está aquí, lo tengo aquí. Es este. Es un ZX81. Este ordenador tenía 1 kilobyte de memoria. ¿Sabes lo que es 1 kilobyte, no? Menos que un tweet. Un tweet con las cabeceras y el texto ocupaba más que la memoria RAM de este ordenador, ¿no? Pues este fue el primero que tuve yo en casa. Lo compró mi padre en una tienda de muebles que se llamaba Los Hermanos Lobo, que queda el nombre. Y lo primero que hice cuando lo tuve fue abrirlo. Así que la garantía se fue, fue la garantía y bronca de mi padre. Pero bueno, después lo monté, jugué con un poco y me impactó porque yo jugaba. Bueno, por cierto, mi objetivo era jugar, no era otro que jugar. Yo quería jugar, da igual todo lo demás. Y estos eran los juegos que había en aquella época. Esto era una especie de Space Invaders, así algo raro. Pero me impactó que había un ajedrez. Un ajedrez en 1 kilobyte. O sea, ¿cómo metéis un ajedrez en 1 kilobyte? Eso se echa de menos ahora, que cuando programas algo, haces un Hello World, te aparecen 300 megas solo por el Hello World, ¿no? ¿Por qué? Por las librerías, por tal. Pero había un pavo por ahí que hizo un ajedrez de 1K. Tengo aquí también. El ajedrez este era 1K de memoria. He mirado el código y es una auténtica maravilla, porque está hecho en ensamblador a pelo, ahí Z80, sin ningún tipo de nada, ahí con 2 pelotas, con perdón, y lo hizo genial, porque más jugaba bien. Bueno, no era el Deep Blue, ni eran los de AlphaGo ahora, pero bueno, te podía defender con él. Más adelante, mi padre me regaló después que era la evolución del ZX81 hacia el Spectrum, ¿no? Pero mi padre lo compró con 16K de memoria, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que había juegos que no funcionaban y, como sabéis, mi objetivo era jugar. Este juego me encantaba a mí, que era Horacio y las arañas, que era malísimo, que tenía 3 fases. Esta era la primera, la segunda era esta, y la tercera no lo sé, porque no podía jugar. Tenía 16K y se bloqueaba ahí. Yo veía esta pantalla y se bloqueaba. Esto, que parece una tontería, fue lo que a mí me picó para la informática, para empezar a programar. Antes de llegar ahí, mis amigos tenían una Amiga, que es una maravilla de máquina, un MSX, otra maravilla, un Amstrad, otra maravilla. Y cuando ya pasé la fase del Spectrum, yo esperaba que mi padre me comprara algo también de ese nivel, ¿no? Una Amiga, un tal, y me regaló esto. Esto es un XT, es un PC XT que tenía 2 disqueteras solo aquí, como veis,
y fósforo en blanco. Mi vista está mal por los fósforos. Yo en la facultad tenía fósforo verde, fósforo naranja y en casa fósforo blanco. O sea, ciego perdido. ¿Qué pasa? Mis amigos jugaban a esto. The Shadow of the Beast de la Amiga 500, que es una maravilla de juego. Y yo jugaba a esto. Me he cabreado, nunca, papá, ¿qué haces? ¿Para qué me compras esta porquería? No, yo quiero una amiga, quiero un tal. Y tampoco lo hice, me compró esto, una revista, que se llamaba Mi Computer, ¿no? De verdad, si podéis verla, está en PDF por ahí, por internet, ya más o menos como si fuera código abierto, porque ya nadie la quiere. Brutal. Esta revista hacía algo que yo no había visto nunca en mi tiempo, desde el 81 hasta el Spectrum, que era esto. Hablarme de otros ordenadores que no eran los clásicos, ¿no? Me decía, hay uno que se llama BBC Micro, hay uno que se llama Apple II, que este, por cierto, fue el que marcó mi vida, pero bueno, eso más adelante lo explico. Está el Oric Atmos, para mí dije, hay más cosas ahí fuera, ¿no? Y encima te cogían y te abrían un Spectrum y te explicaban, esto ya no lo he vuelto a ver yo en ningún sitio más. O sea, que te abra una revista y te explique qué es cada componente, te haga una ficha de cada ordenador, esto no lo hace nadie. Pero es que, es más, tenían una sección que se llamaba Pioneros de la Informática. Hackers. Aquí fue la primera vez que yo vi el término hacker. Aquí fue la primera vez que lo vi. Y justo en aquella época yo estaba muy enganchado a un libro. Era un libro que también era una película, que era esta, que era Juegos de Guerra, ¿no? Que el libro es este, bueno, o la película. Y aquí, claro, hacker, yo decía, madre mía, qué guay esto de hacker, es hackear, entrar en la NASA o en el NORAD y lanzar misiles. No, menos mal que mi computer, otra vez, me puso en mi sitio, ¿no? Y en mi computer había una parte que habló que empezaban a hablar de los hackers, y un día leí esto. Un poema sobre trenes. Claro, yo cuando vi esto, ¿pero esto qué es? Pues aquí es el poema en 60, creo que es, ¿no? El 60, en el que aparece por primera vez la palabra hacking, que viene del término hack, que en inglés significa hachazo o cuando haces algo importante, ¿no? Cuando haces un hack es cuando has roto con algo, ¿no? El término hacker viene de los trenes, viene del MIT. En el MIT, en el MIT de Boston, eran los electrónicos, los ingenieros eran súper fan de hacer maquetas espectaculares de trenes. ¿Qué pasa? Que un día se quedaron sin componentes, claro, porque esto llevará relés de todo tipo, cables de todo tipo. ¿Qué es lo que hacían? Se iban a la facultad de al lado y a los teléfonos le quitaban los relés, por ejemplo. Al quitarle el relé, dejaban sin funcionamiento a esa zona de la universidad y empezaba el lío, ¿no? Al principio no era mucho jaleo, pero eso empezó a molestar a las facultades, a los decanos y tal, y dijeron, oye, estáos quietos, no robéis más, no era robar, no cojáis prestado más relés, no cojáis más cables, porque la estáis liando, ¿no? Por cierto, un inciso, aquí está la primera máquina IoT de la historia, esto. Es una máquina de Coca-Cola, ya os lo contaré otro día. Pero claro, yo en mi época, un hacker, tú pones hacker en Google y aparece esto es de Google, ¿eh? Aparece un tío con una capucha. Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No sé, sale hasta Homer Simpson por aquí abajo también, no sé por qué. Brutal. O sea, el término hacker ya, a partir de aquella época del MIT, se rompió la palabra y se empezó a asociar con ciberdelincuencia, ¿no? Este es un gran hacker. Este es Richard Stallman. Stallman es un crack. Es uno de los del MIT de aquella época. Bueno, sabéis que Stallman es el que hizo el GNU, es el que hizo el Emacs, el programó el Emacs él solito, que hay que tener tela. Promulga mucho software libre, quizá demasiado, se pasa un poco de las rayas, demasiado, digamos, radical con eso, pero él intentó limpiar la palabra hacker. Él acuñó el término cracker para definir a ese tipo de hackers que se dedicaban a temas no legales, ¿no? Lo intentó, pero no hubo forma. ¿Por qué? Ya en aquella época, en el 63, un periodista se encargó de machacar la palabra del todo, ¿eh? Yo quiero mucho a los periodistas, ¿eh? Tengo muchos amigos míos periodistas, pero ahí empezó el problema, ¿no? Fijaros, esto que hay aquí es porque le hice una entrevista a dos chavales de esos que iban a coger el relé que estaba en la facultad de al lado. Y claro, los chavales flipaban, decían, pero yo no he hecho nada, yo estaba ahí, no lo utilizáis, yo cojo el relé. No, pero es que has dejado sin teléfono, tal, no sé qué, guau. Al lado el periodista y dicen, es que yo soy un hacker. Se acabó ahí. Claro, hacker, problema, lío, delincuencia, ¿no? Este fue el primer artículo de la historia en la que se habla mal del término hacker. Y aquí empezó todo.
Y esto ya derivó en esto. En artículos como este, ¿no? De un hacker te puede hacer explotar. ¿Cuántas veces habéis oído eso? Del hacker no sé qué, te puede hacer reventar el ordenador. Los típicos bulos, ¿no? Y peor, nos hizo esta imagen del hacker también, ¿no? Pues, esa foto me encanta. No sé quién es, pero está muy bien. Entonces, claro, no solo llegó a ese punto a través del periodismo, sino también llegó a través del cine. Esta película es bastante mala, no sé si la habéis visto, Hackers, pero tiene sus cosillas, porque encima estuvo asesorada por gente del 2600, que es un grupo de hackers de Nueva York, que yo conozco a Emmanuel Goldstein, que es el nombre falso de él, pero es el que monta el 2600, y tienen un club allí bastante guapo. Es el auténtico, digamos, la auténtica esencia hacker, de verdad, ¿no? Un poco también radicales, pero bueno. Pues ellos le asesaron, pero no le hicieron ni caso a todo lo que le dijeron, ¿no? Hay escenas que están muy bien, que sacan incluso libros de la época, como uno de Peter Norton, otros de unos libros muy interesantes. Pero bueno, ¿dónde iba? Fijaros el título, ¿eh? No sé si lo leéis aquí arriba, sí, ¿no? Su crimen, su curiosidad. ¡Wow! Muy bien, me mola. Abajo, esto es una broma típica, ¿no? Arráncalo o cállate. Tontería. Pero aquí no pone nada, aquí. Vale, bueno, esto, su crimen y hacker. No pone nada más. Pasó la frontera de España. Y fijaros, pone arriba. ¿Pensabas que tus secretos estaban a salvo? Pensabas mal. Todo lo contrario del otro. Y abajo, hacker. Y por si no te lo sabes, piratas informáticos. O sea, lo voy a demarcar. Esto es real. Este es el póster real de la película en España y este es el póster real de la película en Estados Unidos. Así que ahí empieza la feria, ¿no? Empezó la feria de verdad. Cuando un hacker no es más que esto, lo que el MIT intentaba inculcar. Es decir, un hacker es alguien que es capaz de coger una maqueta de tren y se inventa con un relé y con una conexión de la época como sea, una forma de derivar la vía para que el tren no haga tal, algo nuevo que rompa con las típicas cosas, ¿no? de la época, ¿no? Entonces, si un día un cuñado dice algo de hackers, pues no le peguéis, pero bueno. Vale. Hacker, ¿no? Da Vinci era un hacker. Leonardo da Vinci era un hacker. ¿Por qué? Porque hacker no solo se tiene que acotar a la informática, ¿no? También se acota a cualquier disciplina. Da Vinci dominaba muchas de ellas, pues era un hacker, hizo cosas que no hacían otros, rompió con ello, ¿no? Ada Lovelace, Babbage. Lovelace, si eres chica, debes estar orgullosa porque la informática, ella fue la primera programadora de la historia. Ella fue la que programó la máquina analítica junto a Charles Babbage. Y la historia de Ada Lovelace es increíble. Tenéis que leerla porque es espectacular. De hecho, algún día quiero hacer una charla solo de ella porque merece la pena, ¿eh? Tesla era un hacker también. Y este también, a que no lo conocéis. William Higginbotham, es que nunca lo digo bien, o High, como se diga, inventó el videojuego. Este tipo inventó el videojuego, fijaros cómo fue de casualidad. Montó una feria en su universidad para mostrar diferentes aparatos electrónicos, pero se le ocurrió coger un osciloscopio, poner un palito en medio y hacer que, como si jugaras al tenis tú con dos bolas a los lados, parecido al Pong de la época. Él lo puso como anécdota, lo dejó en un rincón y dijo, nadie va a jugar a esto, nadie lo va a mirar. Llegó a la feria y lo petó. O sea, todo el mundo quería ir a jugar a eso. Y dijo, oye, aquí parece que hay algo porque la gente le llama la atención. Había colas de días, llega gente, cada vez más gente. Con lo cual, aquí veis diferentes campos de hacker hasta de los videojuegos, ¿no? Esto es lo que viene ahora, ya es algo personal también. Hay hackers también, incluso jugadores, ¿no? Esto que veis aquí, sabéis lo que es, ¿no? El Pac-Man. Pero ¿sabéis lo que es exactamente esta pantalla? Esta es la pantalla, digamos, es la pantalla que aparece si llegas al nivel 256. O sea, has pasado, esto es un buffer overflow con un castillo. De hecho, esto yo lo explico a veces en alguna charla con niños o con chavales de universidad, incluso algunos a nivel técnico les explico cómo es un buffer overflow y le pongo este ejemplo y se va, vamos, lo asimilan de momento. Pac-Man, videojuego, buffer overflow, pues se les queda, ¿no? Bueno, esto pasa porque hay un byte que era el que marcaba el nivel. Claro, llegaba a 255, cuando saltaba al siguiente era un overflow, con lo cual daba un error, y estos eran errores aleatorios que aparecían aquí justo en la mitad. Claro, ¿ves? Esto pasa, ¿no? Hay que estar muy flipado para llegar al nivel 256, jugando horas y horas y horas, porque no es fácil llegar aquí, ¿eh? De hecho, os aconsejo un documental que se llama The King of Kong, que habla del Donkey Kong y habla también del Pac-Man,
y vais a ver lo que es estar jugando directo, sin parar, durante, creo que eran 24, 25 horas al Pac-Man para llegar al nivel este. ¿Cómo iban al baño? Porque hay un truquito que tú pones aquí, el Pac-Man, cuando miran los fantasmas hacia otro lado, tú miras hacia arriba, te quedas ahí quieto y nunca te comen. Entonces, ahí iban al baño. O sea, más friki imposible, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues que a pesar de esto, bueno, por cierto, los de, creo que fue Taito, ¿no? Que no sé qué, ahora mismo se me ha ido, la empresa que hizo el Pac-Man nunca pensó, el programador nunca pensó que hubiera un friki que llegara al nivel 250, hay que estar loco para llegar, hay que estar colgado. Pues se llegó, y además se llegó pronto, ¿eh? No creáis que esta foto es de hace 4 meses, ¿eh? O sea, se llegó a los 4 o 5 años de salir el Pac-Man, ¿eh? No estamos hablando de... Pues a día de hoy hay gente que estudia esta pantalla, macho. Hay gente que la coge y la analiza, te dice, mira, pues por aquí, a lo mejor si sale un punto, pues puedes meterte y salir por allí. Si es un error, si es un error. Pero da igual, ¿no? Te metes dentro, intentas sacar el punto, te metes de un lado a otro. De hecho, el récord del mundo está en el aire porque depende del punto donde esté. Porque claro, puede ser que esté, puede ser que no, con lo cual el punto oscila entre 10 puntos arriba y 10 puntos abajo. Es súper curioso, porque hay un campeonato de Pac-Man, ¿eh? Y se matan con el campeonato. Y vamos, es brutal, de gente, es como un eSport, ¿eh? Flipante que sí. Pero si vamos a hablar de hackers, este es el mayor hacker de la historia. Y esto nadie me lo va a negar. Este es el padre de la informática. Este hombre, aparte de darle una patada en el culo a los nazis con esto, y acortar la Segunda Guerra Mundial, muchos años salvando millones de vidas, millones, posiblemente millones o miles de vidas, es el padre de una cosa que se llama la máquina de Turing, ¿no? El autómata de Turing. El autómata de Turing es esto es un autómata de Turing, a día de hoy superpotenciado, pero básicamente es esto, es el origen de la informática. Él junto a von Braun son los dos padres de la informática, más o menos, para mí este quizás es más todavía, ¿no? Bueno, pues él se cargó la máquina Enigma cuando estaba destrozando la máquina Enigma a los aliados en aquella época. La máquina Enigma cifraba toda la información entre los nazis y sus diferentes departamentos militares, ¿no? ¿Qué pasa? No podían descifrarla porque era hacer una ingeniería inversa absoluta, era cogerlo y ir de lo que cifra hacia atrás. Eso sin computación es imposible. Pues ellos lo hicieron con esto, con un lápiz y un papel. Si vais a Bletchley Park, como hice yo aquí, fui a Bletchley Park, si vas allí lo puedes ver. Esto está puesto allí en vitrinas y tal. Esto fue lo que utilizaron para hacer una ingeniería inversa a la máquina Enigma para conseguir descifrarla. No hay que darle todo el mérito a Turing, ¿eh? No os creáis lo que sale en la película porque Turing no fue quien descifró la máquina Enigma. Turing se basó en un equipo de gente de Polonia, de polacos, que empezaron a descifrarla, y no él fue el solo construyendo allí la bomba, como se ve en la película, ¿no? Dentro de un almacén. No, hombre, él la diseñó y había una empresa detrás que lo hizo y tenía un equipo de gente más o menos grande. Pero tiene muchísimo mérito. De hecho, aquí es donde voy a introducir el término garaje. Sabéis que ponía hackers de garaje, ¿no? ¿Por qué garaje? Pues porque para mí ese es simbólico desde aquella famosa, ¿no?, leyenda urbana del garaje de Steve Jobs con Apple, que es falso, por cierto. Y pues a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a hablar de garaje. Un garaje puede ser un ático, esto puede ser un garaje, esto también, tu cuarto, lo que sea, es un garaje, siempre que estés a gusto y hagas algo de verdad que te gusta con la informática, ¿no? Pues esto es Bletchley Park, este es el HAT 8, que es donde trabajó Alan Turing. De verdad, está a 1 hora de tren de Londres. Si algún día tenéis la oportunidad, ir allí porque es la cuna de la criptografía. Si os gusta ese campo, es brutal. Y este es su despacho, tal y como lo tenía en aquella época, bueno, recreado, pero más o menos así. Os cuento una cosa curiosa de Alan Turing que me encanta contar. Es que aquí no se ve. ¿Ves aquí que hay una copa, una taza, vamos? Está atada con un candado. Tenía una manía de atar la taza en el rallador. No sabemos por qué. Y fijaros aquí también, por aquí no se ve, pero aquí hay una máscara de gas, cuando nunca hubo ningún ataque de gas allí. ¿Qué pasaba? Que Alan Turing era alérgico al polen. ¿Y qué hacía? Fijaros, ¿eh? Se hacía todos los días 20 kilómetros desde Bletchley Park al pueblo en una bicicleta que no funcionaba, que se le salía la cadena cada vez que daba 2 vueltas. O sea, iba pin, pin, cadena afuera, para atrás la encajaba. Así, con un casco y con una máscara de gas. Imaginaros, ¿eh? Todo el pueblo ahí tranquilito, con su té, y un tío una bici, clac, 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 con la cadena, bla, bla, una máscara de gas y un casco de guerra. Pues ese era Alan Turing, y todos los días lo hacía así, todos los días cuando pensaba que había algo de... Pero no solo eso, Alan Turing lo pasó fatal cuando le llamaron a filas,
porque fue a filas, esto es militar, a él le llamaron allí, a filas. Él cogió un tren desde su casa hasta Bletchley Park, eran 5 horas de tren. Es curioso esto, y además impacta, porque se pasó 5 horas en el tren oyendo insultos. No eran insultos, pero escuchaba, porque solo había niños, mujeres y hombres muy mayores, ancianos casi. ¿Por qué? Todos los demás estaban en la guerra. Y le decían, ¿por qué no has ido a la guerra? ¿Dónde vas? Tú tienes que luchar, eres un cobarde. Cuando él iba a luchar contra los nazis y con matemáticas, macho, ¿quién puede superar eso? Nadie. O sea, nadie, pero no lo podía contar. De hecho, no lo pudo contar nunca. De hecho, murió, se suicidó, ahora os lo cuento, simplemente porque le presionaron por ser homosexual. La tontería más grande de la historia, con 45 años. Imaginaos lo que hubiera hecho ese hombre con 20 años más, 30 años más, ¿no? Bueno, pues él comenzó la revolución con el Colossus, que este sí que fue el que craqueó de verdad la máquina Enigma. Esto fue evolucionando también con otra... Bueno, este soy yo otra vez, estoy en todos lados, soy un cuñado yo de esos. Y esta es la última foto de Alan Turing. Esta es la última foto, no hay más. De hecho, hay poquísimas fotos de él. Está con un Mark I, que fue el ordenador que él, digamos, apadrinó. Y aquí os cuento un poco la leyenda muy chula, que si fuera verdad, yo ahora mismo me ponía aquí en pelotas y además yo bailaba un reggaetón, que lo odio el reggaetón. Apple. Alan Turing murió envenenado, se suicidó con una manzana, con cianuro, porque no soportaba más la presión. Había juicios, le inyectaron hasta hormonas para intentar bajarle. Ellos pensaban que con eso podían quitarle la homosexualidad. Pues hay una leyenda urbana que a mí me flipa, que dicen que Apple viene de ahí. Claro, el símbolo de Apple antiguo tiene estos colores, que es el símbolo del movimiento gay, y un bocado. Fantástico, ¿eh? O sea, que, vamos, si fuera verdad, Apple para mí sería la mejor empresa de la historia. Ha hecho un logotipo basado en Alan Turing, que encima apoyando al movimiento gay. Brutal. Pues no. ¿Sabéis por qué el símbolo de Apple es así? Para que no se confundiera con una cereza. Ya está, adiós. Eso era, simplemente. El que diseñó el logo de Apple, bueno, es una manzana porque Steve Jobs trabajaba en un campo de manzanos y le gustaba la manzana, dijo, Apple, vale, tal. Pero al dibujarla parecía una cereza y dijeron, dale un bocado, vale, pues ya está, fuera, logotipo fuera. Así que leyenda a la mierda. El ENIAC, esta es la siguiente evolución. Cuando ya Alan Turing falleció, ya había empezado una revolución imparable, ¿no? Todo aquí empezó a mover. Pero, en paralelo, esto es otra cosa que no se habla nunca, también los nazis hacían cosas, ¿eh? También los nazis tenían un equipo criptográfico que era 300 veces más grande que Bletchley Park, que eso os da para otra charla. Un día lo contaré porque es súper curioso cómo tenían un arsenal de criptógrafos brutal, ¿no? Pero en el 36, fijaros, en el 36 ya hubo un pavo que se llamaba Alan Zuse, un alemán que hizo un ordenador con relés. O sea, este relé era un bit. O sea, imaginaos cómo... Yo lo he visto, está en el Museo de las Ciencias de Berlín y es como esta sala. Es un ordenador y hace un cálculo de 2 bytes, hace una suma y no sé qué más. Pues nada, y es enorme. ¿Por qué? Porque cada bit es un relé. Imaginaos, ¿no? Para que veáis que... Porque todo el mundo piensa que el ENIAC fue el primer ordenador. Todo el mundo habla del ENIAC. No, el ENIAC. No, macho, alguien lo hizo algo antes alguien, ¿no? Bueno, y esto fue la evolución, llegó aquí al Mark I, que fue el de Turing, que fue una máquina excepcional. Y ahora os quiero hablar de esta máquina y de una mujer hacker, ¿vale? Esta historia me encanta. ¿Sabéis qué es esto? Esto es el módulo de guía del Apolo 11. Era un pequeño ordenador, no sé, tenía 16K, poquísimo es esto, vamos. Tenía una CPU, este es el panel de mandos, total. Bueno, pues esta chica, que es de aquí, Margaret Hamilton, es la que programó el código de ese ordenador. Y lo programó así, con tarjetas perforadas. ¿Sabéis lo que es esto? Una tortura, esto era brutal. O sea, cada tarjeta era un comando, a lo mejor, o una variable, y era esta montaña de aquí era el código fuente de la máquina del Apolo 11. Ella tenía 26 años, o 25 años, cuando estaba trabajando allí haciendo el código. Fijaos la presión de una chica de 25 años con una niña pequeña que soltaba por allí, por la NASA, para que desfogara mientras ella trabajaba. Imaginaros lo que era eso, ¿no? Pues ella era la encargada de hacer el código que ajustara las patas del LEM, que es esto de aquí, cuando aterrizara el primer hombre en la Luna. Estamos hablando del Apolo 11, ¿vale? Y aquí viene la historia brutal. ¿Qué pasó? A 10 minutos de aterrizar el LEM, que es esto, que es el módulo, se llamaba Águila, el Eagle, Neil Armstrong dice, ve una luz que dice error, pip, 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 que parpadea aquí. Yo aborto.
claro, me había abortado porque me vamos a matar. Una luz en un ataúd, porque eso, que sepáis que esto era un ataúd. O sea, la historia del viaje a la luna es espectacular, pero era un 50-50, 50-50. Tuvieron suerte. Cuando vio eso, dijo, oye, ¿qué es esta luz? ¿Qué es esta luz? ¿Qué es esta luz? Que nos matamos, que nos pegamos una hostia con la luna, pero ya, porque era un error de que iban muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Manuales, nadie sabía por qué esa luz, nadie sabía por qué, y hasta que uno dice, Margaret lo sabe, Margaret lo tiene que saber porque es de la sección de ella, tal. Y aquí es lo que yo me imagino, que Margaret estaba en su despacho, fumando un puro, con un coñac, tumbadita así, diciendo, dale, dale, porque hay que tener una sangre fría para llegar allí y que toda la NASA, a 11 minutos de aterrizar el LEM, con el mundo entero mirando, y te digan, oye, ¿qué es esa luz? Y decir ella, no os preocupéis, eso es un aviso. Es que no tenía otra opción de avisar, porque Aldrin se le ha olvidado desconectar la compuerta. O sea, cuando se separaba del módulo principal, si tú no desconectabas esa operación, la CPU pequeñita estaba trabajando todo el tiempo, con lo cual se saturaba y podía dar un error. Entonces ella hizo un algoritmo que detectaba esa situación, bloqueaba esos cálculos, optimizaba todo para que se centrara en el aterrizaje. Brutal, ¿no? O sea, ella fue la que salvó y vio esa luz y dijo, no os preocupéis, que no pasa nada. Bueno, la historia no fue así. Ella no estaba con un cubata y estaba en un cuarto, pues yo me imagino porque la sangre fría. Es más, ella ni siquiera lo dijo uno de sus ayudantes que estaba allí en el sitio, que también tiene WhatsApp, que toda la NASA mirando, llegue un becario que estaba allí y dijo, no, le podéis dar, ¿eh? Claro, pues tú lo digas, ¿no? Pues le hicieron caso y aterrizó perfectamente y ella predijo esa situación. Es brutal, esa historia no la sabe, ¿alguien la conocía? Es una historia brutal y está en los libros de historia y podéis buscarlo ahora y está ahí, ¿no? Por cierto, Neil Armstrong nunca más volvió a coger un avión o un cohete sin que estuviera detrás Margaret. Lo exigía. Decía, quiero a Margaret ahí. La quiero en los controles. Pues yo también. Aquí no voy a abrir este melón, pero os lo cuento. Esto es cómo se fundó Internet. Porque a raíz de toda esa revolución que hubo de los cohetes, si alguien os dice alguna vez para qué sirvió el viaje a la Luna, le pegáis directamente. Yo os doy permiso, le podéis dar una hostia. No hay ningún problema. El viaje a la Luna fue la evolución de la humanidad más alta desde la biblioteca de Alejandría. Eso lo podéis comentar tranquilamente. Gracias a ese esfuerzo, todo evolucionó. La industria textil, la industria de los cohetes, la industria de informática, todo se adelantó como 40 años hacia adelante, ¿no? Si alguien os lo pregunta, de verdad, le podéis pegar, de mi parte. Internet también. Internet también nació allí. Esto que veis aquí es el primer Internet que había, que se llamaba ARPANET, que eran 5 nodos que estaban aquí. Esto era Internet en 1969, no había más. Eso era Internet. ¿Vale? Pero aquí lo dejo. Eso no voy a abrir este melón porque si no, estamos 3 días aquí, ¿no? Me centro en el ordenador. ¿Quién sabe cuál fue el primer ordenador de la historia? Mucha gente habla del Altair, ¿a que sí? El Altair parece que fue el primero. El Apple I, ¿no? También, yo estoy de acuerdo, el Apple I también. Pues no, el primero fue un Datapoint 2200 en 1970. 6 años antes que el Apple I y 5 que el Altair. Y nadie lo sabe, y eso está documentado también. Lo hizo una empresa de Texas. Y eran 4 amigos, 4 ingenieros que hicieron un ordenador que realmente parecía una terminal, pero tenía su CPU. Es más, ellos trabajaron con una pequeña startup, así, no sé si os suena el nombre. Ellos empezaron con Intel. O sea, ellos le dieron la idea a Intel de cómo hacer un microprocesador. Y esto tampoco está en los libros de historia. Más hackers olvidados, ¿no? Vale, bueno, este es el Homebrew Computer Club. Aquí empezó todo. ¿Vale? Aquí se reunían gente como Steve Jobs, que por cierto, uno mira y uno trabaja, así fue la relación de Steve Jobs y de Wozniak. Voy rápido, me quedan 5 minutos. Lo del garaje que os conté antes es mentira, el mismo Wozniak lo desmintió, que no es verdad. Pero Wozniak para mí está al mismo nivel que Turing. Para mí es uno de los 5. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con él alguna vez. Es un crack. Apple se basó en un hacker de verdad que era Steve Wozniak haciendo black boxes. O sea, ellos hacían black boxes para engañar a TIT, que eran empresas de telecomunicaciones de la época, imaginaros, ¿no? Pero él trabajaba en Atari, fijaros qué combo. Él hizo el breakout para Atari, pero lo hizo con chips, ¿sabes? No fue programando, lo hizo en hardware. Imaginaros lo que es hacer un videojuego en hardware. Y de ahí salió Apple. O sea, no hay una empresa en el mundo mejor fundada, más guay que Apple. Fijaros todo el proceso, ¿no? Y de ahí llegó al Apple II, ¿no? Mi jefe tiene en su despacho esto, porque un día me dijo, voy a ver a Wozniak, ¿qué le puedo llevar para que me firme?
Y digo, el esquema del Black Box, este es el esquema de él, se lo firmó Wozniak y algún día se lo voy a robar esto. Este soy John Wozniak, una de las veces que los vi, que fue aquí en la Campus Party. Esto no me da tiempo de contároslo, pero es una historia brutal de la placa base del Macintosh, cómo Steve Jobs decía que no le gustaba el aspecto y dijo, no me gusta. Y dijo un becario, ¿pero por qué? Porque la RAM puede tener un problema de sobrecarga. No, que es muy fea. No, joder. No, que sí, que es muy fea y no la quiero así. Quiero la RAM aquí en vez de aquí. No, eso no puede ser. Que no, que sí, que no. Discutieron, el becario nunca más apareció por allí. Pero al final lo iban a cambiar, pero no pudieron. Pero fijaros hasta el nivel de diseño que llegaba Jobs. Llegaba hasta eso, hasta por dentro quería que fuera bonito, ¿no? Imaginad. Esto es un vídeo que no voy a poner, ya lo pondré otro día. Pues sí que me he ido yo de tiempo, ¿eh? Esta es la lucha también entre Bill Gates y Steve Jobs, que también un día os contaré más a fondo, que es brutal. Y este hombre parecía demonio y ahora es un dios. O sea, Bill Gates ha pasado de ser una de las personas más odiadas del mundo a de las personas más amadas y admiradas por lo que está haciendo por la humanidad, ¿no? Aquí está él con Paul Allen, que es el cofundador de Apple. También tenía sus momentos de relax, lo podéis ver ahí. Pero aquí también el cerebro de esto fue, al principio, Allen. Pasa igual que con Steve Wozniak, pasa igual. Ellos inventaron el BASIC para el Altair, que fue el primer PC que habéis visto antes, bueno, PC, el primer ordenador. La batalla de los Windows, que empezó con el Windows 3.1 contra el Macintosh, el primer MacOS, una pelea brutal, porque salió antes el Windows que el MacOS. Y claro, Jobs llamó a Bill Gates y le dijo, eres un traidor, lo puso a parir, y le dijo, mira, yo no he hecho nada, suponte este símil, así se lo dijo a Jobs, suponte que estamos en un barrio y yo he ido a robar a casa de un vecino, pero me da cuenta que ya ha entrado otro antes. Claro, porque ellos le robaron a Xerox. Todo eso fue Xerox Park quien lo inventó. ¿Y cuánto me queda? Nada ya, ¿no? Tengo para acabar con una historia más de otra chica más, Susan Kare. ¿Alguien la conoce? Ella fue la que diseñó todo lo que veis a día de hoy en la pantalla. Todos los iconos, fue la que se inventó el icono de la papelera, el que inventó el icono de la bomba para romper un proceso, y todo lo hizo con esto, con papel y lápiz, ¿no? Entonces, no puedo seguir más porque es que me he colado con la charla, es muy larga. Pero bueno, si queréis, como estaré por aquí, os cuento un poco más. Después hablo de la evolución de Steve Jobs, de Google también hablo un poco, muy rápido. Y también de hackers en la seguridad, que también es importante, ¿no? Como Kevin Mitnick, que lo conozco personalmente, trabajan con nosotros a veces, por allí, por Telefónica, y de hackers españoles, como Chema, como Pablo González Pérez, como Pancake, como Fermín, es el jefe de Google, que se ha cambiado de empresa hace poco, Bernardo Quintero también, y Yaiza Rubio, que son las que realmente están moviendo ahora mismo el mundo hacker actual. Con lo cual, quedar solo con esto, ¿vale? Que un garaje puede ser cualquier sitio, pero un hacker debe tener todos estos valores desde el principio, ¿no? Pero sobre todo pasarlo bien y divertiros. Hasta aquí hemos llegado. No quería que se alargara demasiado, más que nada para que la gente tenga la oportunidad, tenga la oportunidad de preguntar lo que queráis y tal. Lo mismo preferís alguna historia más, pero si no hay alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Preferís que siga? ¿Preferís alguna más? ¿Os cuento una historia más? Venga, va. Vale, pues voy a contar esta de aquí, la de... A ver, que había... Bueno, lo de hackers, ¿vale? Os voy a contar el cambio. Bueno... Ah, sí, 10 minutos. Bueno, entonces puedo acabar. Claro, es que me ha entrado ahí el estrés de momento. Bueno, vamos con Steve Jobs rápido, ¿vale? Steve Jobs, sabéis que se fue de Apple y montó una empresa que se llamaba Nest. El MacOS actual está basado en el Nest porque hizo una de las maniobras comerciales más grandes de la historia. Fue que le echaran y volver a la empresa que le echó y cambiarlo todo. O sea, Steve Jobs hizo una maniobra ahí comercial brutal, ¿no? Pero os quiero hablar de Google. No os voy a hablar porque sería mucho tiempo, pero bueno, son dos maestros también, dos hackers de garaje. Este es su garaje real, donde montaron el algoritmo de búsqueda, ¿no? Y estaban apadrinados por Steve Jobs. En mis años de búsqueda y de lectura de historia, siempre aparece Jobs. Para bien o para mal, aparece por algún lado. Y yo no tengo ninguna pasión por Steve Jobs. De hecho, no lo veo como un hacker como puede ser Steve Wozniak, pero es un hacker en su campo, no es un hacker de las personas, es un hacker de
digamos, del marketing, ¿no? También tiene se le puede llamar hacker también, ¿no? Entonces, os voy a hablar un poco de esto porque también me interesa, porque yo trabajo en ciberseguridad, yo trabajo en temas de investigación de seguridad informática, y aquí está la línea roja que separa el término hacker de entre la seguridad y ese término que antes os he contado del MIT, ¿no? Aquí hay dos hackers muy conocidos, ¿los conocéis? El Capitán Crunch, que ahora tiene un problemón grande porque le han denunciado de todo tipo de cosas con niños, bueno, no entro ahí. Un tema bastante complicado, pero este hombre fue de los primeros que empezó a hackear, empezó a engañar o a utilizar la telefonía con aparatos. Fue el que le explicó a Steve Wozniak cómo hacer el black box. O sea, fue este. Pero él no lo inventó. Es que lo cachondo es que lo inventó otro que había detrás. Y otro que estaba detrás. Y estaba Joy Babels, que era el que con un silbido era capaz de llegar al tono 2600, y de ahí empezó todo. Y este es un traidor. Capitán Crunch es un traidor, porque traicionó a toda la comunidad hacker de esa época. ¿Por qué? Porque un día cogió y a un periodista le contó todos esos secretos que tenían Wozniak y sus amigos de cómo montar eso, de cómo engañar, de cómo hacer esto, pero ninguno buscaba ningún beneficio monetario. Al final sí sacaron algo de pelas para pagarse cosillas, pero bueno, pero no era una empresa, ¿no? Pues este hombre los traicionó por un puñado de dólares por salir en una revista, Skitter, que creo que era, y de ahí lo conoció Wozniak. Leyó la revista, vio eso y ya empezaron digamos, la conexión con él, que de hecho aún se llevan bien, ¿eh? Hay por ahí documentales que salen él hablando con Wozniak y tal, pero bueno. Y este chaval de aquí tiene el honor de ser la primera persona que se cargó Internet. Este tío se cargó Internet, se lo cargó, o sea, paró Internet. O sea, eso a día de hoy es imposible, porque la tecnología ya avanza demasiado y eso ya se podría hacer algún tipo de ataque, quizá contra los cables submarinos, pero bueno. Este hombre se cargó lo que era Internet en aquella época, que era ARPANET. Hizo un virus que se llamaba el gusano de Morris, que simplemente era un virus que... Pero él dice que no, dice, yo no lo hice para molestar, yo solo hice un programita que lo que hacía era, aprovechando un fallo de Samba, creo que era, o no, de Samba, no recuerdo bien qué protocolo era, iba de máquina en máquina. Pero ¿qué pasó? Se le olvidó comprobar si al copiarse él ya estaba antes o no. Os suena esto, ¿no? Se va copiando, se va copiando, se va copiando... Un error de denegación de servicio brutal. La máquina no puede con todo, hay 1000 copias del virus en la máquina, se para. Pues eso lo hizo con un montón de nodos de Internet, pero lo cachondo es que su padre era el jefe de la mitad de Internet. Y claro, y encima de defensa y tal. Bueno, dijo que no, que fue un error, que para aquí, para acá, pero bueno, tiene ese honor de ser el primero que se cargó Internet y además el primero que hizo un gusano de Internet, ¿no? Es Robert Morris. Que al final acabó limpiando calles, creo, para pagar un poco eso. Esto es muy serio. Aquí ya me pongo un poco más serio porque este es Carl Cox, es Hackbar. Hay una película que se llama 23, que tenéis que verla, que es brutal, que habla sobre él. Este hacker apareció muerto en su coche, quemado con el coche dentro del coche, porque se metía en líos con la KGB, con la CIA, en Alemania de la época que todavía estaba con el muro de Berlín, ¿no? Pero es curioso porque aquí entra el Chaos Computer Club, os suena, ¿no? También. Y hay una historia interesante que os aconsejo que la leáis o que la busquéis porque está muy bien. Y tiene una cosa muy curiosa y es que hay una leyenda que él fue el que provocó el error de Chernóbil, porque estuvo jugando con la central de Chernóbil un día antes de que pasara la catástrofe, ¿no? Pero bueno, no se sabe, tampoco es algo real, ¿no? Y Tron fue el primero que hackeó, que llegó a romper la seguridad de las tarjetas SIM, que también apareció muerto cuando empezó ya a abrir teléfonos de la CIA y teléfonos, claro, fijaros que todo va hacia el mismo sitio, ¿no? Esto es conspiración, nadie sabe exactamente qué pasó, pero bueno, es la cara oscura. También son hackers, a su nivel son hackers, pero también tienen un poco de ciberdelincuentes, por otro lado, ¿no? Igual que este pavo, que es Kevin Mitnick, aunque sea un colega también de nosotros, pero la lió parda también, la lió bastante bien en su época, porque intentó hackear a este señor de aquí, que era un crack de la época, intentó robar una firmware de un teléfono para poder hackear los teléfonos y al final lo pillaron, ¿no? Y tiene su empresa actual de seguridad que da charlas por el mundo y tal, y yo lo conozco, es un tío de puta madre, pero encima además me confesó, él es un crack de la ingeniería social, pues aún hoy día lo hace. O sea, él me contó, no, yo aún llamo a una empresa de antivirus y le digo, oye, soy tal, envíame 100.000 copias de tal, y es capaz de convencerlo a la empresa, y me contó historia que digo, macho, el tío es un crack, ¿no? Y bueno, ya para acabar, esta vez sí voy a acabar ya, lo de los hackers españoles. No, otra vez hablo de Chema Alonso, que lo podéis odiar, os puede gustar, lo que queráis, pero gracias a él
la ciberseguridad en España se conoce y la gente está preocupada y la gente se mueve, ¿no? Pablo igual, Pablo es mi jefe allí en Telefónica, somos del equipo de Ideas Locas y también lo mismo, ¿no? Pancake ha hecho una aplicación que se llama Radare, que si os gusta la ingeniería inversa es lo mejor que hay, es compleja, pero es la mejor que hay. Fermín J. Serna era el jefe de seguridad de Google. ¿Por qué os cuento esto? Porque también está Bernardo Quintero por aquí, que fue el que inventó Virus Total, que es español. Y Yaiza también, que es una eminencia en el blockchain también, ¿no? Porque son españoles. También hay hackers españoles. Los hackers no son solo de Silicon Valley, hay hackers españoles por todo el mundo. Yo me he encontrado casos por el mundo increíbles. Yo he trabajado mucho en Estados Unidos y os voy a decir una cosa, los mejores que yo he encontrado eran españoles. Al final acababa con un español o al menos con un europeo. Con un americano es difícil encontrar un americano de verdad que te arregle un problema, porque están muy... Claro, hay cracks como en todo sitio, hay verdaderas máquinas, pero están muy especializadas en un campo. No tienen esa apertura de mente que tiene el que ha estudiado aquí en España o el que ha trabajado en España, ¿no? Y nada más, lo que os dije, lo del término garaje, la guardilla, la oficina, el dormitorio, donde queráis. Y los hackers es eso, pasión, que os guste, el único es eso, que os guste de verdad lo que hacéis. Y ahora otro aplauso, ¿ya llevo 2 o qué? Bueno, y aquí tenéis. Este es el libro y yo escribo en estos blogs de aquí, Ciberades, y en Seguridad Apple también, todos los sábados escribo sobre historia de la informática, por si queréis leer alguno por ahí. Así que, una pregunta, una discusión de un tema que digáis, no estoy de acuerdo. Si queréis alguna pregunta rápida, a lo mejor esta nos da tiempo. ¿Sois tímidos o os habéis quedado con toda esta lección? He ido muy rápido, perdón, pero es que si no el tiempo... Vale, bueno. ¿Sí? Me parece que cuando se te ha olvidado un poco mencionar que lo de Captain, ¿cómo se llama? Crunch. La piececita azul que sale en la foto, estaba en unos cereales, era el premio de unos cereales que era como una especie de pito. Es verdad, me he saltado queriendo, tengo aquí la foto de él. Pues, nada, era por si lo querías así como sí, un poco... que el Captain Crunch lo que hizo fue que encontró en los cereales, que se llamaban Captain Crunch, de ahí viene el nombre, un silbato que justo al soplarle eran los 2600 hercios de la época, que era cuando una llamada de teléfono descolgaba en el otro extremo. Y era un silbato y se vendía en la caja del Captain Crunch, tienes razón, sí, eso es... Lo que hizo fue como sí, pero ya antes que él estaba Joy Babel, que fue el que realmente lo hacía con la boca. Y era el que empezó la revolución y además era ciego. La película Sneaker, ¿os suena? ¿Cómo era? ¿Con la boca? Con la boca, silbaba. Él silbaba con la boca, él no usaba nada. Y encontró el tono, era ciego, tenía muy bien adaptado el oído, sabía cómo, y silbando hacía justo ese esquema de hercios, ¿no? para poder comunicarse. Y la película Sneakers, ¿os suena? Los figones. Peliculón, tenéis que verla, yo no la he visto, ya podéis ir a casa a verla. Esa película hay un personaje que se llama Sonar, que está basado en Joy Babel, que es ciego en la película. Y es una historia que os aconsejo que la leáis porque es brutal. Es brutal. Pero muy buen apunte, sí, muy bien, tienes razón. Y lo de... Ellos llamaron al Papa, ¿no? Eso dice Wozniak, sí. Wozniak dice que sí, que fueron Wozniak y él. Hicieron una llamada al Papa, pero nunca llegó a cogerlo el Papa. ¿Sabes quién lo cogió? Nixon. Nixon sí cogió el teléfono. Pero al Papa nunca llegaron, siempre había alguien por delante que le paraba a la llamada, pero a Nixon sí lo llegaron a descolgar y colgó. Cogió, cuando vio que era Papa, descolgó. O eso cuenta Wozniak, iba mentira, pero bueno. Nada.